Hola a todos. Bienvenidos a Lingopay News en Easy Spanish. Hoy les traemos las principales noticias de este jueves 17 de octubre de 2024. Comencemos con las noticias de Estados Unidos. Estados Unidos lanza ataques aéreos contra los hutíes apoyados por Irán en Yemen. El ejército de Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen, tras un ataque reciente a un barco de la Marina de Estados Unidos en la región. Esta escalada de tensiones genera preocupación sobre un conflicto mayor en Oriente Medio. El mercado laboral muestra señales de desaceleración. Datos recientes sugieren que el mercado laboral de Estados Unidos podría estar enfriándose, con un crecimiento más lento de los empleos y un leve aumento del desempleo. Esto podría ser una señal de que la economía se está debilitando. Dos osos panda gigantes llegan a Washington, D.C. Dos pandas gigantes, Bao Li y Qing Bao, han llegado a Washington, D.C., marcando la primera vez en 24 años que una pareja de pandas es enviada desde Pekín a la capital de Estados Unidos. Estados Unidos advierte a Israel sobre el aumento de ayuda a Gaza. Estados Unidos ha advertido a Israel que aumente la ayuda a Gaza, o enfrente posibles consecuencias, como la suspensión de la ayuda militar. México vence a Estados Unidos 2-0 en un partido de fútbol. México logró una victoria por 2-0 contra Estados Unidos, rompiendo una racha de 7 partidos sin ganar frente a sus rivales del norte. Pasemos ahora a las noticias de Canadá. Trudeau acusa a los conservadores de vínculos con interferencia extranjera. El primer ministro Justin Trudeau ha afirmado que algunos conservadores podrían haber sido influenciados por interferencia extranjera, aumentando las tensiones con la oposición. The Weeknd anuncia nuevo álbum y gira. La superestrella canadiense The Weeknd ha emocionado a sus fans al anunciar su nuevo álbum, titulado Luna de Otoño, que saldrá en noviembre. También ha anunciado una gran gira mundial, con fechas en Canadá que se esperan con gran demanda. Pasemos a continuación a las noticias del Reino Unido. Boom de la construcción en el Reino Unido en septiembre. La Oficina Nacional de Estadísticas informó que la producción en la construcción del Reino Unido aumentó en septiembre. El PMI de la construcción alcanzó 57,2, el mayor crecimiento en 29 meses. Brian Johnson de AC/DC publica su autobiografía. El líder de AC/DC, Brian Johnson, ha lanzado su autobiografía titulada The Lives of Brian, donde cuenta su vida y carrera con la legendaria banda de rock. Continuemos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. El rey Carlos visita Australia. El rey Carlos III y la reina Camila están en su primera gira por la Mancomunidad de Naciones desde la coronación, visitando Sydney y Canberra. El rey ha pausado su tratamiento contra el cáncer para hacer el viaje. La crisis de vivienda en Australia empeora. La compra de una mansión de $4,3 millones por el primer ministro Anthony Albanese en medio de la crisis de vivienda ha generado controversia. Por último, con las noticias internacionales, la muerte de Liam Payne conmociona a sus fans. Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió trágicamente tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Informes indican que Payne estaba luchando con problemas de salud mental y había mostrado un comportamiento extraño antes de su muerte. Continúan las protestas globales. Las protestas en apoyo a los palestinos y contra las acciones de Israel en Gaza se están llevando a cabo en todo el mundo y algunas se han vuelto violentas. Tailandia desafía a Malasia por la corona halal. Tailandia busca convertirse en un actor importante en el mercado mundial de alimentos halal, desafiando la supremacía de Malasia en el sector. Esto refleja el crecimiento de la población musulmana en Tailandia y sus ambiciones de aumentar las exportaciones de alimentos. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a Lingopay News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.